Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Para esta semana estudiamos la lección número 2 del Evangelio según San Marcos y lleva como título Un día en el ministerio de Jesús. ¿Qué hacía Jesús durante su jornada diaria? Vamos a estudiar las tareas que desempeñaba Jesús en favor de otras personas. Por eso, quédese conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por continuar. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo, te damos las gracias, la honra y la gloria sea para ti, oh Dios. Queremos pedirte el perdón de nuestros pecados y que tu Santo Espíritu nos ilumine para entender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, texto para memorizar. Marcos capítulo 1, versículo 17 dice, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré, pescadores de hombres. Es una invitación de Cristo para predicar el Evangelio a todas las personas que no le conocen. Bien, es muy interesante ver cómo cada Evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús de diferentes formas, es decir, los escritores, lo que allí se plasmó, pues tiene matices de cómo presentaron a Cristo, cada uno de ellos. Mateo, por ejemplo, muestra a Jesús llamando a sus discípulos y luego predicando el Sermón del Monte. También Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús, pero ahora en la sinagoga de Nazaret. Por otro lado, Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos que él se encontró a la orilla del mar y también narra la boda de Canaá, donde él hizo el primer milagro o su primera señal. En este caso, el Evangelio según San Marcos, que es el que estamos estudiando, narra el llamado de cuatro discípulos y también describe un sábado en Capernaum y lo que allí ocurrió. La lección entonces nos hace una invitación, un sábado con Jesús. Conozcamos qué hizo Jesús en ese sábado. En el Evangelio según San Marcos no se presenta mucho a Jesús hablando, hay muy pocas palabras de Jesús, pero sí presenta escenas importantes como un breve llamado al discipulado, que lo hemos mencionado, una orden a un demonio de callarse y de salir de un hombre que lo estaba atormentando en el templo, también el plan que tiene Cristo de visitar otros lugares y un evento maravilloso como fue la curación de un leproso, y también le dio la orden de irse a presentar al sacerdote para ser declarado limpio, entre otras cosas. Así que el énfasis en la acción, bueno, particularmente de la sanación de las personas, Cristo se manifestó en este evangelio, así lo quiso presentar Marcos, y también es característico de cómo en el evangelio según San Marcos la palabra inmediatamente se usa de forma constante, dando a entender que a Jesús le gustaba actuar de forma pronta en favor de quienes necesitaban de pues la sanación o de la ayuda de Cristo. Vamos a analizar el llamamiento de Jesús a estos hombres que son sus discípulos. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20 dice, seguidme y os haré pescadores de hombres. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca reparando las redes. Al punto Jesús los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes, se fueron con Jesús. Como mencionamos anteriormente, Marcos 1 no registra muchas palabras de Jesús, pero sí algo muy importante. En el versículo 17 sí dice, cuando Jesús los llama, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esto claramente estaba dirigido a dos pescadores, Simón, quien luego se llama Pedro, y su hermano Andrés. Estos dos hombres están arrojando una red a orillas del mar de Galilea. No hace mención de que ellos tenían un bote, sino que lo hacían desde la orilla. Podría sugerir que no están en una muy buena situación financiera como otros pescadores que tenían barcos y se adentraban al mar. Ahora, en Marcos capítulo 1, versículo 19 dice, pasando allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca.
que remendaban las redes, y luego los llamó, dejándolo a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Santiago y Juan, estos sí están en un bote con su padre y además tienen empleados, tienen sirvientes, lo que también parece indicar que estaban en una mejor situación financiera que la que Pedro y Andrés estaban. Aquí Lucas afirma que Pedro sí tiene un bote y que en verdad Santiago y Juan eran compañeros de Pedro y Andrés. Esto es según el Evangelio, según San Lucas. Pero el Evangelio de Marcos podría estar presentando un contraste entre los dos grupos de hermanos para entonces así ilustrar de esta manera que Jesús llama al discipulado tanto a quienes tienen menos recursos como a los que tienen más recursos. En este caso, se presenta en Marcos una diferencia de pues posiciones económicas, de quienes tenían más y quienes tenían menos, pero eso no importaba porque Jesús hizo un llamado a ambos grupos. El llamado de Jesús a estos hombres es muy simple, si usted lo nota, es muy simple, es directo, pero también es profético y los llama a seguirlo, a llegar a ser los discípulos de Cristo, parte de esos 12 que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya esos 12 hombres estaban escogidos. Les asegura que si responden al llamado que Él les está haciendo, los convertirá en pescadores de hombres. Esta figura es conocida para ellos, claro, es su día a día, es lanzar las redes, es tener estrategia, es ir más mar adentro, es pues insistir, algunas veces hay éxito, otras no, pero hace esta invitación como un reto también para que estos hombres puedan seguirle y hacer lo que Jesús les está pidiendo. Es muy importante notar cómo el evangelista Juan completa el cuadro acerca de estos hombres, porque estos hombres eran seguidores ya de Juan el Bautista y habían escuchado la proclamación de que iba a venir uno que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, según Juan 1, capítulo 29. Así que cuando ellos encontraron a Jesús y pasaron tiempo con él cerca del río Jordán, esto permitió tomar esa decisión de seguirle, es decir, no fue una decisión alocada o simplemente allí en el inmediato, sino que Dios ya venía preparando el corazón de estos hombres para seguir a Cristo. ¿Por qué Marcos no aporta más detalles? Usted habrá notado que Marcos es un evangelio de solo 16 capítulos. Bueno, justamente no hay muchos detalles que otros evangelistas sí aportan, pero es muy importante que en este evangelio se sintetiza el poder de Jesús. Llama a unos pescadores dispuestos, ellos responden como consecuencia de lo cual, pues, ni la vida de ellos ni del mundo en el entorno iba a ser iguales. Por eso Marcos puntualiza bastante acerca de el llamado de Jesús y la decisión inmediata que estos hombres toman para cumplir lo que el maestro les está pidiendo. En Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28 nos muestra una escena inolvidable, un culto de adoración inolvidable, pues Jesús se dirige a la sinagoga en Capernaum y allí suceden varias cosas. Primero dice la escritura que él enseña como con autoridad. Muchos de los escribas que estaban allí o las personas que enseñaban, fariseos, pues no enseñaban con autoridad, sino simplemente como la tradición, simplemente siguiendo algunas normas, si no había una enseñanza profunda o una llamada de atención, una reflexión acerca de lo que se estaba haciendo en ese momento en la vida de cada una de las personas. Dice aquí como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y también dice que estando allí había un hombre que tenía un espíritu inmundo que al reconocer a Cristo dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Le hace la pregunta. Sé quién eres y note qué interesante. Le da el título, eres el Santo de Dios. Pero aquí Jesús le reprende y le dice, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, entonces, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Imagínese el asombro, estar usted en un culto de adoración. El sábado en la iglesia
y hay un hombre que tiene un espíritu inmundo y cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha acerca de Jesús, pues salta y calla a las personas y las enfrenta y en el nombre de Jesús se le ordena a ese espíritu inmundo que salga de allí, que no atormente a esa persona. Es bastante impresionante vivir eso. Esa situación, pues no estaban acostumbrados los de aquel tiempo y así Jesús demostró esa autoridad que he mencionado en los versículos anteriores y esa enseñanza impresionante. Pues aquí dice en el versículo 27 del capítulo 1, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y así le obedecen? Entonces, eso que sucedió allí, pues le dio fama a Cristo en el entendido que la gente, pues le impresionó mucho eso y por supuesto salieron a contar acerca de ese evento. Es muy importante que Cristo, en este caso, a este espíritu le dice, cállate, cuando le reconoció como el santo de Dios. Era importante para Cristo manejar un margen de esa definición porque él tenía que desempeñar un ministerio y no quería que por problemas en la sociedad, por la cultura que ahí se vivía, pues ese ministerio se viera interrumpido. Así que podemos ver que el llamado de Jesús al silencio también tiene un sentido al considerar las connotaciones políticas que allí se vivían, porque era riesgoso ser un Mesías. El Hijo de Dios iba a tener que enfrentar muchas situaciones, así que debía de andar también con cautela para no interrumpir el ministerio como debía desarrollarse, porque las personas no solo necesitan saber quién es Jesús, sino también tomar una decisión sobre cómo responderán a ese llamado y es ahí donde pues empiezan a suscitarse diferentes escenarios. Es muy importante la pregunta de esta parte, dice, al tratar de dar testimonio a otros, ¿cuánto podría ser prudente no presentar todo lo que creemos acerca de la verdad presente? Es decir, hay una verdad que hay que manifestar, pero ¿cómo se debe manejar esa verdad con la prudencia necesaria para presentarla de forma apropiada en los diferentes pasos que podemos ir dando a la hora de testificar? Es una pregunta muy interesante. Hay una historia que se desarrolla en la casa de Pedro, precisamente allí cuando ellos salieron de la sinagoga, después de la historia que contamos, llegaron a la casa de Simón y Andrés. Recuerden que ellos eran hermanos, iban acompañados de Jacobo y Juan, que también eran hermanos, y pues ahí se presenta entonces este cuadro. La suegra de Simón estaba acostada, tenía mucha fiebre, y bueno, en estas ocasiones, cuando una persona enfermaba así, pues muy probablemente moría. Y pues le hablaron acerca de la suegra de Pedro, no sabemos el nombre, pero que sí, ella estaba enferma. Entonces dice que Cristo se le acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Qué importante ver cómo esta mujer, después de ser sanada, decide servir. No solo servir a Cristo, sino servir a los que estaban en la casa. Es agradable ver cómo después de un milagro y una sanación, esa persona está alegre, pero también sirviendo a los demás. Muy posiblemente después de este sanamiento de la suegra de Pedro, pues mucha gente se enteró de que ahí estaba Jesús después del milagro de la sinagoga y ahora el sanamiento de esta mujer que tenía mucha fiebre, entonces se acercaron muchos a donde estaban en esa casa. Luego que el sol se puso, dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Eso es en el versículo 32. Y cuando dice todos, es todos. Vino todo el pueblo para que uno a uno Jesús los sanara, pero también venían endemoniados para que fuesen liberados de esa atadura que tenían esas personas. Toda la ciudad, dice en el versículo 33 del capítulo 1 de Marcos, se agolpó a la puerta. Imagínese usted ese montón de gente tratando de ingresar a una puertita de una casa para que Jesús sanara a todos esos enfermos. Muchos quizá ni podían moverse, eran llevados, otros pues forcejeaban un poco para poder tener acceso a Jesús. Y dice el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y también echó fuera muchos demonios
y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esos demonios sabían quién era Cristo. Claro, lo conocían. El Santo de Dios, el Hijo de Dios estaba allí y no resistían a sus palabras, eran expulsados y esos hombres y mujeres quedaban liberados de esa atadura del mal. Hasta muy tarde, Jesús quedó sanando a todas esas personas, no quedó uno solo sin que llevara esa bendición. Y también Jesús después, a pesar de que estaba muy cansado y que la gente ya se retiró, él no durmió mucho en la noche, se levantó muy temprano, aún de madrugada, y se fue a orar, a hablar con su padre para fortalecerse espiritualmente. Estaba cansado físicamente, sin lugar a duda, pero necesitaba fortalecerse espiritualmente. Y vamos a leer el deseado de todas las gentes acerca de este momento en la vida de Cristo. Dice, durante horas y horas llegaban y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes habían presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche, y cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón, había terminado el largo día de excitación, y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese era el Salvador, ese era Jesús. En un día de Cristo, él sanaba hasta el último doliente, pero era el primero que se levantaba para tener comunión con su Padre. Qué importante enseñanza nos ha dado Cristo en ese día con él. Vamos a conocer cuál era el secreto de Jesús para poder sobrellevar todas las pruebas a las que era sometido. También vamos a conocer cómo él se fortalecía cada día más en una relación con su Padre Celestial. Vamos a leer Marcos capítulo 1 versículos 35 al 39. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Note que algo que siempre ocurría cuando Jesús llegaba era que él liberaba a la gente de espíritus de demonio. Piense que era una época en la que esto era muy común. Los espíritus de demonios, los demonios mismos controlaban a muchas personas de ese entonces. Así que si algo también vino a ser Cristo importante fue a darle liberación a estas personas que estaban atadas por esas cadenas que el mismo Satanás había puesto, que controlaban a esas personas. Imagínense qué vida más triste de tanto sufrimiento, personas que y dormían, se lastimaban, no podían estar con su familia, tenían una situación sumamente complicada, precaria, fea, donde al conocer a Cristo fueron liberadas de de esa situación bastante difícil. Jesús dice acá, se levantaba antes del amanecer e iba a lugares desiertos, es decir, buscaba privacidad para tener una comunicación con su Padre Celestial. Él buscaba un lugar tranquilo para así orar, lejos de la bulla, lejos de interrupciones. A pesar de que aquí Pedro llegó a interrumpirle, la intención de Cristo siempre fue apartarse a orar con su Padre. ¿Será que estamos haciendo eso usted y yo? ¿Será que nos apartamos, buscamos un espacio, un momento en el cual no tengamos distracciones de nuestra familia, del trabajo, de los estudios? Apartamos un momento especial. Dice aquí que Jesús lo hacía de madrugada, es decir, antes de amanecer. No dormía hasta tarde, sino que buscaba siempre tener la comunión con su Padre. Aquí destaca entonces el hecho de que la oración como el foco de acción de Jesús. Antes de que Jesús
fuese a hacer todos estos milagros, él dedicaba el tiempo a la oración. Ese era el fortalecimiento que Jesús recibía. Y eso era manifestado después a todas las personas en el transcurso del día. Pero primero Jesús buscaba orar, buscaba tener esa comunicación, esa intimidad con su Padre. Todo lo que pasó después, todas las acciones de Jesús, se encuentran ya más en un formato resumido. Por ejemplo, se levantó, salió, se fue. Todas ellas sí están expresadas en una forma verbal como indicando que la acción pues, fue completada, o sea, no se centró allí la explicación. Pero cuando se cita el verbo orar, está conjugado en un tiempo imperfecto, o sea, una forma usada para expresar particularmente aquí un proceso en curso. Es decir, la comunicación de Cristo con su Padre era constante, era algo realmente permanente. Es decir, él estaba orando, seguía orando, y el texto entonces también destaca lo temprano que Jesús se levantaba a orar. Es decir, si se levantaba muy temprano y se acostaba muy tarde, eran momentos en los cuales Jesús prestaba gran atención a la oración o dedicaba gran tiempo a la oración. Y usted puede verlo también a lo largo de todos los evangelios, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 23, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Note qué importante. Subió al monte a orar aparte y también cuando llegó la noche, él buscaba esos espacios de soledad. Marcos capítulo 6 versículo 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El monte Orar es un lugar especial para Cristo. Es un lugar pues cubierto de árboles, un lugar donde Él puede estar en contacto también con la naturaleza, con su creación, pero aislado del bullicio y de las personas. También Juan 17 habla bastante acerca de la oración. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos Juan 17, es una oración que tiene Cristo, muy impresionante acerca de ese momento que ya estaba pronto a suceder. Y este parece entonces ser uno de los secretos del poder del ministerio de Jesús. Queremos usted y yo tener poder en nuestra casa para con nuestros hijos en esa guerra espiritual, no ese forcejeo físico, sino esa guerra espiritual. Bueno, antes de que ellos se levanten, arrodíllese junto a la cama de sus hijos y ore por ellos de todos los retos, de todo lo que les está aquejando, de las tentaciones, de lo que ellos van a padecer durante el día, por protección para ellos, de sanidad. Esa batalla que usted va a tener, pues situaciones durante el día, usted ya la empezó ganando de rodillas junto a la cama de sus hijos, de su esposo, de su esposa, para que, pues, así como Jesús se levantaba temprano a orar, de tomar esa fuerza espiritual con la que iba a enfrentar el mundo de las tinieblas, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, principados del mal. Y pues eso Jesús definitivamente lo tenía claro, tanto que los demonios, cuando él se presentaba, le reconocían. ¿Será que nos reconocen a nosotros como hijos de Dios cuando pues llegamos a lugares donde necesita que haya pues un consejo, una intervención, algo que una persona necesita? Es muy importante poder verlo también así. Y nosotros como cristianos podemos haber establecido momentos específicos para orar. Eso es cierto, no todos tenemos el mismo horario, no todos tenemos la misma dinámica durante el día. La práctica de establecer pues una hora para orar es muy buena. De hecho, Daniel oraba 3 veces al día y él tenía su horario específico. Sin embargo, debemos de tener cuidado de que no sea una mera rutina, que lo que vayamos a decir pues sea lo mismo de siempre, ¿no? Casi sin pensar lo decimos. Entonces, una manera de, pues, de salir de ese molde preestablecido es también cambiar ocasionalmente el momento en que dedicamos a orar. Cuando pues lo hacíamos en una hora específica, bueno, si podemos también buscar otro momento, un intermedio para tal vez cambiar la rutina, es un consejo que aquí nos da la lección. Entonces, el punto tampoco es encerrarse en uno mismo, ¿no? En una especie de fórmula invariable, sino tener como esa acción progresiva
que describe el Evangelio con respecto de Cristo y la oración. Y aquí cuando llegaron a donde estaba Jesús, la observación que le dijeron es que todos estaban buscándole y eso pues claramente después del día en que él sanó a muchos y sacó demonios. Entonces, la intención de la gente era que él siguiera pues sanándoles, enseñando. Y aquí, sorprendentemente, Jesús ya no desea continuar allí, sino que dice, tengo que seguir. Es decir, habían enfermos, habían personas que igual lo necesitaban, pero eso iba a ser siempre y Cristo necesitaba avanzar. Y dice que señala hacia un campo de servicio más amplio en favor de otros lugares. Es decir, yo no me puedo quedar aquí, no nos podemos quedar aquí, tenemos que seguir avanzando, porque también hay otras personas que necesitan más adelante y el mensaje del Evangelio de que el reino de Dios se ha acercado tenía que ser proclamado, pues no solo en un lugar, ¿no? En un vecindario, sino que debe de expandirse hacia otros lugares y Cristo tenía esa misión también. Y le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, según Marcos 1 y versículo 38. Entonces, piense usted lo siguiente, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, dice, si Jesús mismo, es decir, el Hijo de Dios, necesitó dedicar tiempo para orar. Él, en divinidad, se hizo hombre y continuó esa comunicación con su padre, orando pues debilitado muchas veces, el cansancio. Así que Jesús dedicaba tiempo para orar. Imagínense entonces cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración. Si Cristo, ser perfecto, necesitaba estar en oración con su Padre, bueno, ¿cuánto tiempo necesitamos usted y yo? Yo creo que bastante tiempo. Deberíamos de prestar más atención a el tiempo que dedicamos a orar, porque de ello puede depender claramente que usted y yo ganemos o perdamos batallas, que puede ser que las dimensionemos en este plano natural, pero realmente vienen de batallas espirituales. ¿Puedes guardar un secreto? Es la pregunta que nos hace el día jueves y está relacionada a la historia que mencionamos al inicio de un hombre que padecía de lepra. Esta enfermedad era sumamente temida en los tiempos bíblicos porque no tenía cura. Aparte de eso, la persona que la padecía tenía que separarse de la sociedad, de su familia y vivir con otros leprosos, posiblemente en unas cuevas alejadas de la ciudad. Era una enfermedad que iba carcomiendo la piel poco a poco, inclusive ciertos órganos como la nariz o las orejas podían desprenderse al padecer esta enfermedad. Era muy triste en el dolor físico, pero también la separación de la familia realmente por siempre, porque esto no tenía cura y las personas no podían pues tener un contacto más que quizá de lejos saludarse o pues presentar algún tipo de señas y eso pues definitivamente era una experiencia muy traumática. Un hombre que padecía de lepra en tiempo de Jesús hizo todo lo posible por llegar al maestro. Esto es así porque, como acabamos de mencionar, estas personas no podían estar en las multitudes, mucho menos. Y Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente. Para que este hombre llegara hasta Jesús, tuvo que haber sorteado muchas personas que algunos de ellos pudieron darse cuenta de su condición porque eran personas que se tapaban todo el rostro, presentaban algunas llagas a nivel de sus manos y pues esto comprometía que este hombre estuviera allí. Inclusive podía ser apedreado por las personas que estaban alrededor porque pues claramente era un problema de salud pública que este hombre estuviese allí. Sin embargo, él tenía la mirada puesta en Jesús. Él hizo todo lo posible por llegar allí. Cada vez que se acercaba más a Cristo era más la multitud y era más el peligro de que si no llegaba a donde el maestro, pues ahí tenía que posiblemente morir apedreado por su intromisión, eh, violando las leyes públicas en este aspecto de salud. Hizo todo lo posible por llegar hasta donde Cristo logró llegar donde estaba él.
y le hace una pregunta que realmente es de mucha reflexión, porque él no tenía posibilidad realmente de devolverse como si nada hubiera pasado. Su única salvación, su única oportunidad era Cristo. Y aún así le hace una pregunta, eh, dependiendo al 100% de lo que Jesús respondiera. Si quieres, puedes limpiarme. Piense usted eso. ¿Qué opción tenía este hombre? No tenía ninguna opción. Era casi que llegar y clamar y exigir que si no lo sanaba, su vida iba a terminar. Sin embargo, este hombre tomó una actitud humilde, sometiéndose a la voluntad de Dios y pronuncia esa pregunta. Si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo, pienso que le vio a los ojos, se compadeció bastante de él por ese acto de acercarse hasta donde estaba él y extendiendo su mano, le tocó. Cristo pudo no tocarlo porque él muchas veces sanó sin tocar la persona. Con solo decirlo, no estaba ni cerca y la persona se sanaba, pero él quiso limpiarlo de forma tal que tocó su piel que estaba dañada por la lepra. Eso hacía que Cristo, bajo las leyes que correspondían a tocar a una persona con lepra, Cristo quedaba contaminado y debía de establecer algún procedimiento para poder limpiarse de esa contaminación. Sin embargo, pues entendemos la magnitud del poder de Dios y Cristo decide tocarlo, mostrando esa bondad, esa compasión, pero también que Él está sobre cualquier norma humana, sobre cualquier situación que pues los humanos estamos imposibilitados a lograr. Cristo en su poder, en su amor, logra y al pronunciar quiero, sé limpio, toca, toca a este hombre y de inmediatamente esa piel que estaba pues casi podrida, empezó a regenerarse, llegó a ser como la piel de un bebé, una piel rosada, esa enfermedad había desaparecido completamente, solo quedaba el rastro de la tela que por pues tener las llagas allí en los brazos y demás. Entonces este hombre quedó sano. Imagínense la alegría, la felicidad, la salvación de su corazón, el poder dimensionar ahora que su vida puede ser como la de cualquier otra persona, pero Cristo en este aspecto también le pide que vaya al sacerdote y ofrezca ofrenda conforme a la ley de Moisés. Eso era muy importante porque este hombre tenía que legalmente ser declarado limpio. Él no solo podía irse y decir que ya estaba limpio, sino que oficialmente tenía que ir hacia, pues por decirlo así, los doctores que podían dar un certificado que él estaba limpio para que pudiera también desarrollar su vida con el aval de los entes que tenían ese poder, ¿no? Esa autoridad de declararlo así. Cristo también le pide que no hable acerca del milagro que él ha hecho, sino que solo se presente al sacerdote para que sea declarado limpio. Esto era muy importante porque si este hombre proclamaba todo esto a viva voz, muchas personas que padecían de la lepra iban a venir a la ciudad, iban a generar un problema de salud pública porque Cristo no quería que eso sucediera en la ciudad. Entonces, habían cosas que se debían de mantener en su orden. Ahora, este hombre que fue sanado parece que no entendió eso. Fue tanta su felicidad de haber sido sanado que desobedeció el mandato de Jesús, es decir, no supo guardar esa instrucción que Jesús le había dicho y esparce la noticia por todas partes, lo que impide a Jesús entrar abiertamente a poblados para realizar su ministerio. Note que todo tiene su equilibrio. El hecho de que Jesús sanara, él tenía que cuidar el entorno en el cual él estaba para que la misión no hubiese sido interrumpida y se fuese cumpliendo lo que debía de suceder. Así que este hombre, bueno, por su felicidad contó a todos y eso Jesús no lo quería porque, como le mencioné, si no, esto hubiera sido un gran problema para la sociedad. Y es muy importante que podamos asociar en este momento nuestra condición de pecado con la condición de lepra que tenía este hombre. Era una situación que él no podía hacer nada por sí mismo.
Así es el pecado en nosotros. Nosotros no podemos solucionar el problema del pecado. Es imposible para nosotros limpiarnos de esa mancha. Solo yendo a Cristo, como este hombre lo hizo, sin importar los obstáculos que eso pueda significar, y pedirle al Señor que nos limpie de nuestro pecado, que nos limpie de nuestra maldad, que arranque esa lepra desde el interior de nuestro corazón para regenerarnos en una vida nueva, como personas nuevas rescatadas por Cristo. Esta misma experiencia que le pasó a este hombre, esta misma experiencia de la cual él vivió y miró a Jesús y recibió el toque sanador, es la misma experiencia que nosotros tenemos tener si vamos a Cristo, y Él hace esa obra maravillosa que nadie puede hacer por usted y por mí. Vamos a orar para finalizar. Gracias, oh Señor, por tantas bendiciones, por tu misericordia, por tantas enseñanzas en los evangelios, especialmente en este que estamos estudiando. Gracias, oh Dios, por el milagro de ser rescatados como este hombre que padecía de la lepra. Tú nos puedes rescatar del pecado, nos pones en una nueva condición, un nuevo ser para disfrutar de las bendiciones del cielo como hijos e hijas tuyas, Señor. Gracias por tu misericordia, que la paz del cielo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos vemos, si Dios lo permite, así la próxima semana. Chao.